Bueno, hoy vamos a empezar, como se dice ahora en estos tiempos, la primera temporada sobre el Apocalipsis. Y vamos a tener 8 miércoles con la ayuda del Señor, 8 miércoles donde vamos a estar enseñando, aprendiendo, estudiando, tocando este tema tan, pero tan importante. Y quiero que abra su Biblia hoy en el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Ese libro que a algunos les despierta tanto terror, tanto miedo, tanto misterio, que algunos se ponen como a especular cosas y bueno, en fin. Y en ese texto vamos a leer capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Lea el versículo 3 en voz fuerte, estos días que hemos hablado tanto de bienaventuranzas. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Dejemos ahí la lectura, aunque vamos a estar viendo algunos textos del capítulo 1. Y quiero empezar esta temporada diciendo que la iglesia no es una religión más. La iglesia de Jesucristo es un organismo vivo que nació en el día de Pentecostés y que en menos de 100 años logró influenciar y transformar todo el Imperio Romano. Cuando se escribe el Apocalipsis, que según entendemos nosotros lo escribe Juan, el discípulo amado, estando exiliado en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 92. Juan es el último de los 12 apóstoles que Jesús entrenó y formó. Y Juan se encuentra exiliado, preso por el Imperio Romano en Patmos. Esa es una razón por la que la iglesia cristiana de ese tiempo está muy preocupada.
porque la última, digámoslo así, autoridad apostólica está presa. Porque el Imperio Romano está persiguiendo a la iglesia. Porque se han levantado y se han introducido herejías, falsas doctrinas dentro de la iglesia. Indudablemente, en la época de Juan había un gran riesgo, y era el riesgo de que el cristianismo se extinguiera. En medio de ese contexto surge el libro del Apocalipsis. Y es bueno recordar, porque algunos, especialmente de la sede de Patio Bonito, recuerdan que algún día di una síntesis de esto. Y es bueno recordar que el Apocalipsis, como pareciera ser obvio, pertenece al género de la apocalíptica. ¿Y qué es la apocalíptica? La apocalíptica es un género literario propio de los judíos que emplea imágenes simbólicas para comunicar esperanza. La apocalíptica siempre va a anunciar el triunfo final de Dios. La apocalíptica surge para animar y para dar esperanza a aquellos que se encuentran bajo persecución. Y la generación de Juan, donde surge el Apocalipsis, están siendo perseguidos de manera brutal y sangrienta por el emperador Domiciano, que se ha propuesto a exterminar la iglesia. Juan recibe esta revelación, de ahí el término Apocalipsis, que es revelación. Y el propósito del Apocalipsis es un propósito eminentemente pastoral. El Apocalipsis no se escribió para entretener a la gente, ni mucho menos para aterrorizarla. Fue escrito para fortalecer y animar a aquellos que la están pasando mal. Y cuando pensamos en la situación de Juan, tenemos que recordar la situación nuestra. Porque ¿acaso la estamos pasando bien? A mí me parece que no. Mientras no aparezca la cura, la vacuna, el antídoto, el remedio para el COVID-19, la vamos a seguir pasando mal. Habrá siempre zozobra, terror, miedo. Por eso es muy conveniente que en este tiempo estudiemos el Apocalipsis. Y quiero decir y enfatizar que el propósito del Apocalipsis y toda la literatura apocalíptica, además de dar esperanza, es demostrar que los enemigos de Dios no tienen la última palabra. Es Dios quien tiene y ha tenido y tendrá siempre la última palabra. Si quisiéramos sintetizar el Apocalipsis, lo haríamos en una frase: finalmente el Cordero vence. El Cordero vence. El Apocalipsis tiene que animarnos y alentarnos a entender de que el Señor tiene el control. Y es que hoy en día la iglesia también se ve amenazada por todas estas situaciones. Yo he sabido de pastores que han tenido que recoger sus sillas, que han tenido que cerrar el lugar donde antes se reunían porque no era propio. Y eso genera esa pregunta, y la pregunta es: ¿y cuál es el futuro de la iglesia? Y hoy en día esa pregunta sigue vigente. La pregunta que ocasionó el Apocalipsis, el futuro de la iglesia, sigue vigente. Porque hoy por hoy se han levantado movimientos en contra de la iglesia. El Islam, los musulmanes han crecido. Y donde antes la iglesia cristiana era fuerte, ellos han entrado por la espada. Todavía el comunismo duro y fuerte allí en China, en Corea del Norte, persigue por medio de la muerte a los cristianos. Se han levantado herejías. Pastores han caído
No solamente producto de las balas, producto del pecado sexual, producto de las herejías, producto de otros factores que han hecho que pastores hayan caído. Hoy en día hay líderes que están dividiendo la iglesia, no se quieren someter, no quieren ser formados y donde quiera van armando, como decimos, rancho aparte, y eso genera la pregunta: ¿cuál es el futuro de la iglesia? Después del COVID-19, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué necesitamos para afrontar esta nueva realidad y estos nuevos desafíos? Y yo quiero decirle, a manera de propuesta, necesitamos la revelación de Dios para enfrentar las crisis actuales. ¿Qué es lo que necesita la iglesia del Señor para enfrentar la crisis actual y las crisis que vendrán hasta que Cristo regrese en gloria? Lo que necesitamos es revelación. Y cuando yo digo que necesitamos revelación, no estoy diciendo que necesitamos una revelación aparte de la que ya tenemos. Porque la Biblia, la palabra infalible, inspirada, la palabra escrita de Dios, esa es la revelación. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos parar la oreja a teorías de conspiración que dicen que fulano es el anticristo y que si te aplican la vacuna vas a quedar marcado y vas a perder la salvación. No. No necesitamos prestar atención a esas novelerías. Necesitamos enfocarnos en la revelación que ya Dios nos ha dado. Y es toda su palabra, pero de manera particular quiero que nos enfoquemos en estos próximos miércoles, si el Señor lo permite, en un análisis del Apocalipsis, especialmente los primeros 3 capítulos. Y lo primero que yo quiero decir hoy, como un primer capítulo de esta enseñanza, es que necesitamos una revelación de la condición de la iglesia. Necesitamos saber cuál es la situación de la iglesia de Jesucristo. Y en Apocalipsis 2 y 3, que lo vamos a estudiar, confío en el Señor, muy detalladamente, encontramos las 7 iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Al menos que nos aprendiéramos las 7 iglesias que estaban allá ubicadas en Asia Menor. Que biblistas dicen que realmente fueron iglesias reales, iglesias locales que existieron, como decir hoy en día la iglesia de Granada, la iglesia de Quipile, la iglesia de Soacha, la iglesia de Bosa Piamonte, la iglesia de Garagoa, de la Capilla. Eran iglesias locales, reales, con pastores, con creyentes y con problemas. Y cada una de estas iglesias describe de manera sorprendente, describe la iglesia en su plenitud. Estas 7 iglesias brindan una imagen extraordinaria y completa de la diversidad y complejidad de la iglesia del Señor de todos los tiempos. Algunos han querido colocar las iglesias en un punto de la historia. Eso se le debe a un señor por allá, Scofield, pero realmente en el año 1100 ya habían monjes que estaban diciendo, en su época decían: nosotros somos la iglesia de la Odisea. Estamos viviendo los últimos tiempos porque la última iglesia es la de la Odisea. Pero la verdad es que no es exacto eso. Si analizamos exegéticamente esos textos, tenemos que concluir que las 7 iglesias han existido siempre, simultáneamente, paralelamente. Es decir,
Que una iglesia de X lugar pudiera ser que está viviendo una época como la de Éfeso. Pero en el mismo tiempo y en el mismo lugar probablemente haya otra iglesia que está viviendo tiempos o circunstancias o características como la de la iglesia de la Odisea. Y mayor aún, que aún dentro de una iglesia local pueden haber cristianos que en su propia realidad están viviendo como los de Éfeso, como los de Pérgamo, como los de Filadelfia. ¿Qué necesitamos entonces? Una revelación de la iglesia. Y quiero solamente mencionar algunas características porque luego vamos a verlo en profundidad. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia fuerte, es la iglesia trabajadora, es la iglesia cuidadosa de la doctrina, pero es la iglesia que ha perdido su primer amor. La iglesia de Esmirna es la iglesia que sufre, que es pobre económicamente, pero que es fiel. La iglesia de Pérgamo es la iglesia bendecida, pero tolerante con el pecado. Aquella que sin darse cuenta empieza poco a poco a contaminarse. La iglesia de Tiatira es la iglesia que hace obras, que es fuerte, llamémoslo así, en la pastoral social, pero que es exageradamente tolerante con el pecado. La iglesia de Sardis es la iglesia muerta, pero con nombre de viva, pero está muerta. La iglesia de Filadelfia, podríamos decir que es la iglesia ideal. Es la iglesia avivada, restaurada, que espera el regreso de Cristo, que obedece la palabra y que da testimonio de Cristo. Una iglesia para la cual no hay reproche. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que es la iglesia indiferente, rica, que confía en sus bienes materiales y en su pasado, pero que realmente, como dijeran los jóvenes, está en la inmunda. Hoy, en este día, año 2020, esas iglesias están presentes por todo lugar y en una misma iglesia local se pueden ver esas características de cada una de ellas. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que aunque no nos guste, todas son la iglesia del Señor. Todas, absolutamente todas, a pesar de su condición, son la iglesia del Señor y a todas se les da la oportunidad de arrepentirse y de restaurarse para estar listas para el inminente regreso de Cristo. La pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es una pregunta más personal. Yo, como cristiano, ¿a quién me parezco más? ¿A Éfeso? ¿A Esmirna? ¿A Pérgamo? ¿A Tiatira? ¿A Sardis? ¿A Filadelfia? ¿A la Odisea? Yo, en mi caminar con el Señor, en mi proceso de discipulado, ¿en dónde estoy? Esa sería una pregunta muy importante. Nuestra iglesia local, allí donde Dios nos ha plantado, ¿en qué etapa estaremos? Necesitamos urgentemente, para estar listos para el regreso de Cristo, una revelación de la condición de la iglesia. Pero en segundo lugar, necesitamos una revelación del Señor de la iglesia. Necesitamos tener revelación, que el Señor corra el velo y podamos ver al Señor de la iglesia. Porque muchos, frente a esta crisis que vive la iglesia, dicen: oiga, lo que realmente necesitamos en este tiempo son unos programas especiales.
Es gente experta en el manejo de las redes sociales, gente que sepa manejar Google Meet, Zoom, Facebook, YouTube, que sepan manejar TikTok, que sepan manejar esto y aquello. Eso es lo que la iglesia necesita. Otros dicen, no. Lo que necesitamos es buena música, buenos cantantes, buenas voces. Otros dicen, no, lo que necesitamos es buenos predicadores, gente que predique bien, gente que haga milagros por la televisión, por las transmisiones, por Facebook. Otros dicen, no, lo que necesitamos es el subsidio del gobierno, que nos ayuden a pagar el arriendo, que nos ayuden a pagar las deudas. Otros dicen, no, lo que necesitamos es de repente no sé qué cosas. Pero la verdad, y aunque lo anterior es bueno, yo no lo estoy juzgando, lo que sí necesitamos en este tiempo es conocer a Jesucristo, al Señor de la iglesia. Eso es lo que necesitamos nosotros. Tener una revelación clara de quién es el Señor de la iglesia. Porque el pastor no es el Señor de la iglesia. Somos servidores de Dios. Somos sencillamente vasijas de barro en las cuales el Señor se place a servir a la iglesia. Pero el Señor de la iglesia es Cristo. Y Apocalipsis nos muestra al Señor de la iglesia. Porque cuando uno lee los evangelios presentan a un Cristo ungido, humano, que hace milagros, pero también que se cansa, que a veces se angustia, que a veces se pone de mal genio cuando ve la situación en el templo. Un Cristo limitado por muchos factores, un Cristo que muere. Y esa es la imagen que probablemente Juan tenía de Cristo, a pesar de que Juan lo ve resucitado y camina con él durante 40 días. Pero Juan, en la isla de Patmos, tuvo una visión totalmente nueva de Jesucristo. Porque ese Cristo que caminó durante 33 años en las polvorientas calles y caminos de Palestina, ese Cristo es glorificado hoy en día. Y mire la visión que tuvo Juan de Jesucristo. No esa visión que pintan algunos en sus cuadros, ese Cristo medio afeminado, medio débil, como recién peinadito, salido de la peluquería. No, ¿cuál es el Cristo? El Cristo que tú y yo debemos ver, conocer y entender. ¿Cuál es el Cristo de la iglesia? Mira el versículo 12. En el versículo 12 Juan dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Más adelante el propio Señor va a explicar la revelación y va a decir que los candeleros de oro son las 7 iglesias. Y lo que dice el versículo 12 es que el Señor está ahí, en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, ¿qué necesitamos comprender? Que Cristo está todavía hoy paseándose en medio de su iglesia. Cristo se pasea hoy en medio de la iglesia. Y es que tenemos que volver a entender que la iglesia no son las 4 paredes. Seguimos siendo iglesia, aunque no nos reunamos y aunque pasen 6 meses y no hagamos cultos presenciales hasta que el peligro no desaparezca. Seguimos siendo iglesia. Y Cristo se pasea en medio de nosotros. En el versículo 13, ahí mismo, ¿sabe qué necesitamos comprender? Que nuestro Cristo es un Cristo glorioso.
Necesitamos conocer su gloria, porque mire cómo dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, y mire cómo estaba vestido, preste atención, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. En ese tiempo los hombres se vestían con túnicas hasta la rodilla. Pero ahora, aquí dice, Jesús tiene un traje hasta los pies, ceñido por el pecho como un cinto de oro. ¿Cómo lo vio Juan? Como lo que Jesús es. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de las pruebas y de las persecuciones, en medio de esta pandemia, Jesucristo sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué necesitamos conocer? Versículo 14. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Eso habla de la eternidad. Cabellos blancos hablan de la eternidad, de la sabiduría. Y sabe una cosa, Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sabe lo que va a hacer en medio de esta pandemia y después de esta pandemia. Esto al Señor no lo ha tomado por sorpresa. Él sabe lo que va a hacer. Allí mismo en el versículo 14 dice que Él vio que sus ojos eran como llama de fuego. Eso habla de su omnisciencia. El Señor conoce el futuro. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Yo humanamente no puedo ver mucho. Tengo que orar para que Dios me ayude a ver qué va a pasar con esto. Pero el Señor ya sabe lo que va a pasar. Versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce en la Biblia habla de la justicia. El bronce en la Biblia habla del juicio. ¿Sabe qué necesitamos conocer? Que nuestro Dios tiene en su poder la justicia y el juicio. Y óigame esto, quien se mete con la iglesia, se mete con Jesucristo, y el Señor tarde o temprano se va a levantar para defender y hacer justicia a su iglesia. No estamos al arbitrio de un gobernante, de un virus o de circunstancias. No, señores, estamos en la mano de nuestro Dios. En el mismo 15 dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Necesitamos conocer el poder de nuestro Dios. Y sabe, el poder de Dios está en su voz. El poder de Dios está en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que yo quiero decirte en esta noche, amado hermano, amada iglesia, es que nuestro Señor Jesucristo no está muerto, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Él no está derrotado, Él no está débil, Él sabe lo que va a hacer. Él tiene el control de la iglesia y en esta situación Él la va a ayudar y la va a levantar y la va a sostener. ¿Sabe por qué? Porque al Señor nada lo toma por sorpresa. Dale un aplauso a Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. Por eso, como iglesia, más que ponernos a conocer las teorías de la conspiración, que son muchas, más que ponernos a mirar todos los días los detalles del COVID, las noticias de aquí, las noticias de allá, necesitamos leer su palabra, entrar en su presencia para conocer al Señor de la iglesia y descansar y estar seguros porque estamos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Pero en tercer lugar, necesitamos no solo una revelación de la iglesia, no solo una revelación del Señor de la iglesia, sino en tercer lugar, necesitamos una revelación del hombre y la mujer de la iglesia.
Necesitamos saber quiénes son las personas que Dios va a usar para enfrentar esta dura realidad que nos ha tocado vivir. Porque a lo largo de la revelación bíblica, Dios siempre ha usado hombres y mujeres. Dios usó a Abraham, usó a Noé, usó a José, usó a Moisés, usó a Esther, usó a Ruth, usó a Débora, usó a María, y en este tiempo Dios te va a usar a ti. Dígame, aunque no esté convencido. Dígaselo al que está ahí en la casa, dígale, Dios te va a usar a ti. Porque Moisés no está, porque Abraham no está, porque José no está. Si ellos estuvieran en la historia, probablemente ellos harían algo para enfrentar esta pandemia, pero ellos no están. Nos toca a nosotros. Dios nos ha colocado aquí para que enfrentemos. Y el Apocalipsis, en el capítulo 1, revela las características que debe tener ese hombre y esa mujer que Dios va a usar en este tiempo. Y rápidamente, por cuestión de tiempo, le quiero mencionar esas características. Versículo 9. Versículo 9 dice la palabra. Lea tranquilamente, dice: yo, Juan, vuestro hermano. Aquí está la primera característica. Dios va a usar en este tiempo personas identificadas con la iglesia. Porque Juan dice: yo soy vuestro hermano. Eso habla de familiaridad. Eso habla de compromiso, de alguien que está identificado. Por eso en nuestras comunidades, cuando nos saludamos y de repente no tenemos mucha confianza, antes de pronunciar el nombre de alguien, por lo menos lo llamamos hermano. Hola, hermano James, ¿cómo estás? Hola, hermano Tobías, ¿qué hay de nuevo? Hola, hermano, porque no hay esa confianza. Pero aunque no dijéramos hermano, sabemos que somos hermanos. Y Juan se considera hermano. ¿Sabe quién va a usar Dios en este tiempo? A gente que realmente esté identificada con la iglesia. Gente que ame, en nuestro caso, la gran comisión. Gente que es fiel en sus diezmos, que es fiel en su ofrenda, gente que habla bien de esta iglesia, que la ama, que es leal, que realmente quiere ver que su iglesia surja y salga adelante. Y no gente que yo conozco, que habla mal de la iglesia, que habla mal del pastor, que habla mal de esto, que habla mal de aquello. Esa gente Dios no la va a usar en este tiempo. Una segunda característica está en ese mismo versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Sabe? Dios va a usar personas dispuestas a sufrir por la iglesia, que estén dispuestas a pagar el precio. Juan está preso, no por malos negocios, no por tramposo, está preso por causa del testimonio. Y él lo dice ahí en ese versículo, dice: copartícipe vuestro en la tribulación. Es decir, yo, al igual que ustedes, también estoy sufriendo. Esto que está afectándoles a ustedes, a mí también me afecta. Y yo puedo decirle, mirando a los ojos, esto que está pasando en el mundo, a mí también me afecta. También tengo que exponerme, tengo que salir, tengo que cuidarme.
El pasado lunes tuve que ir a la funeraria para despedir a nuestra linda hermana Clemencia, que de manera sorpresiva se adelantó y se fue. Tenemos que participar y estar dispuestos a sufrir. No sabemos qué más vendrá para nosotros durante este tiempo, antes de que Cristo regrese, pero tenemos que estar dispuestos a sufrir. Esas personas son las que el Señor va a usar. En el versículo 10 hay otra característica. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu. Subraye esa frase: estaba en el Espíritu. Las personas que Dios va a usar en este tiempo tienen que estar controladas por el Espíritu Santo. No controladas por el miedo, no controladas por la carnalidad, no controladas por el mundo, por el pecado, controladas por el Espíritu. Y Juan dice: yo estaba en el Espíritu. Dios quiere usar personas, sí, pero personas llenas del Espíritu, que caminen en el Espíritu, que puedan vivir esta vida discerniendo. Oiga, la venida del Señor está cerca. Pero sabe una cosa, otra característica, es que las personas que Dios va a usar tienen que estar viviendo los tiempos de Dios. Tienen que estar viviendo, entendiendo que esto que vivimos forma parte del gran plan de Dios. Versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. En el día del Señor. Y yo quiero decirle, esta pandemia es también un tiempo del Señor. Dios tiene el control. Y en medio de estas circunstancias, Dios se va a mover para traer salvación. Pero hay otra característica ahí, en ese versículo 10, porque dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y ojo, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Las personas que Dios va a usar en este tiempo son personas que escuchan la voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz del noticiero? ¿La voz de los que hablan teorías de conspiración? ¿La voz que siembra pánico? ¿La voz que te angustia? Mira, yo no digo que esas voces no tengan valor, pero esa voz no puede determinar nuestro rumbo. Tú y yo tenemos que vivir por oír la voz de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios. Indudablemente el Apocalipsis es la voz de Dios. ¿Y sabe lo que dice el Apocalipsis? Que al final el Cordero vence, que el Señor viene pronto, que seremos reyes y sacerdotes. Ese es el Apocalipsis, un libro que nos da esperanza. Pero en el versículo 12 encontramos otra característica. Dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Sabe? Dios va a usar personas que tengan la visión de Dios. Personas que tengan la visión de Dios. Juan se dio la vuelta para ver la voz que hablaba, y vuelto, ¿qué fue lo que vio? Vio 7 candeleros de oro. ¿Y quién caminaba en medio de los 7 candeleros? Cristo. Y tenemos que tener claro eso. En medio de estas crisis tenemos que ver a Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y saber que en medio de todo esto Dios está obrando y va a seguir obrando. Pero hay una característica más. Versículo 17. Juan dice: cuando le vi a ese Cristo glorioso, a ese Cristo del que ya hablamos, que tiene ojos como llama de fuego, que su voz es como estruendo de muchas aguas, cuando vio la gloria de Cristo, dice: cuando le vi, caí como muerto
a sus pies. Oiga eso. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esa acción implica adoración. Así que Dios va a usar personas que sean verdaderos adoradores, que se postran, que caen como muertos, no delante del virus, no delante de las circunstancias, no delante de las crisis, que caen postrados ante aquel que venció la muerte, ante aquel que era, que es y que ha de venir, ante aquel que tiene el control y que tiene el dominio. Ante él nos vamos a doblar, ante él nos vamos a arrodillar. Y este es un tiempo para enfrentarlo en adoración. Sí, nos vamos a postrar, nos vamos a arrodillar, pero no delante de las pruebas, no delante de los gobiernos, no delante de las ofertas. Nos vamos a arrodillar, sí, pero no delante de las teorías falsas. Nos vamos a arrodillar delante de aquel que venció la muerte y que pronto viene delante de Cristo. Dios va a usar personas que lo adoren a Él. Ahí mismo en el versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y ojo, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué cosa? Dígame, léalo usted. Diciéndome, no temas. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice en medio de esta pandemia? No temas. ¿Sabe? Lo que dice el texto es que Él colocó primero la mano sobre él. Y esas son las personas que Dios va a usar. Personas tocadas por Dios. Personas a las cuales realmente Dios toca. Y cuando Dios toca, transforma. Y cuando Dios toca, cambia. Y cuando Dios te toca, el temor se va. Y cuando Dios toca, la enfermedad se va. Y cuando Dios te toca, hay milagros. Todo lo que Dios toca es bendito, es bendecido, es cambiado y es transformado. Y Juan, que probablemente tiene miedo por el futuro de la iglesia, es tocado por Dios. Y el Señor le dice, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Y quiero que termines leyendo conmigo esto. Yo soy el primero y el último. 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, son los pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escucha, hermano, no vamos a temer, porque el Señor tiene en su mano las llaves de la muerte, tiene las llaves de todo. Él venció, Él triunfó, y por lo tanto tú y yo no vamos a temer. La iglesia del primer siglo no desapareció a pesar del ataque de Domiciano. Domiciano murió. El imperio romano en el siglo V cayó. En el año 476 cayó para siempre, pero la iglesia vive, se ha mantenido con altas y bajas, pero aquí está la iglesia de Cristo. No desaparecerá, no perderá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es el invento, es la creación, es la obra maestra de Dios, y la iglesia no va a desaparecer. No. Esta pandemia no hará que la iglesia desaparezca. Al contrario, la va a probar, la va a fortalecer, y nuestra iglesia será más grande y más fuerte. No vamos a desaparecer.
No importa las circunstancias que vengan y si esto se complica, no importa. Yo sigo creyendo que en esta época Dios va a levantar tremendos predicadores. Tú probablemente eres uno de ellos. Yo creo que en este tiempo Dios va a levantar nuevas iglesias. Nuevas iglesias se van a plantar. Iglesias a través de las redes sociales van a surgir y van a crecer. La iglesia está en las manos de Dios. Pero para eso se necesita una revelación de la iglesia de Cristo. Una revelación del Señor de la iglesia. Pero sobre todo, se necesitan hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio. Se necesitan hombres y mujeres que adoren a Dios en medio de la crisis. Hombres y mujeres que sean tocados por Dios. Hombres y mujeres que tengan visión de Dios. Hombres y mujeres que escuchen la voz de Dios. Hombres y mujeres que disciernan los tiempos de Dios. Hombres y mujeres controlados por el Espíritu Santo. Hombres y mujeres dispuestos a sufrir por la iglesia y por el reino de Dios. Y hombres y mujeres que realmente amen la iglesia y que amen este proyecto. Y yo me pregunto en esta noche, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres que Dios quiere usar en este tiempo? No está Moisés, no está Abraham, no está Juan, pero estás tú y estoy yo. Dios nos llama para que nos levantemos y enfrentemos esta realidad con una revelación clara de la iglesia, del Señor de la iglesia y de las personas que Dios va a usar en este tiempo. ¿Sabes? Dios trae revelación para enfrentar la tribulación. Dios trae revelación para que podamos enfrentar esta tribulación, que no es la tribulación de la que habla la Biblia. Es la tribulación de la vida, tribulaciones momentáneas. Porque creo con todo mi corazón que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por la gran tribulación. Antes de la gran tribulación vendrá el rapto. Cristo vendrá por nosotros y nos llevará al cielo. Yo lo creo, porque así lo dice la palabra de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta hora y que medites en este capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Que a la luz de este texto te preguntes honestamente, ¿cuál es tu visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión que tienes de la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Locales? ¿Sillas? ¿Sonido? ¿Bodegas? La iglesia del primer siglo no tenía eso, pero era iglesia. Y nosotros somos iglesia aunque no nos podamos reunir. ¿Cuál es la visión de Jesús? ¿Cuál es la visión que tienes del Señor en medio de todo esto? ¿Un Jesús confundido, preocupado? No. El Señor tiene el control y el dominio. Y Él sabe lo que va a hacer. Pero sobre todo, ¿eres tú ese hombre? ¿Eres tú esa mujer que Dios está buscando para que se levante y enfrente la realidad en estos tiempos? Quiera Dios que así sea. Si estás sentado, colócate de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos gracias por el libro del Apocalipsis. Un libro que nos trae paz, un libro que nos trae esperanza, un libro que nos trae luz en medio de la oscuridad,
Un libro, Señor, que trae esperanza a nuestras vidas. Señor, colocamos en tus manos este tiempo de estudio, donde vamos a estudiar de manera particular cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Señor, abre nuestro entendimiento para poder comprender lo que tu palabra dice, y que el estudio de tu palabra disipe los errores, disipe los engaños, disipe las mentiras, sobre todo que se lleve el miedo y que traiga paz a nuestras vidas. Que podamos tener esa seguridad y confianza que tú eres el Señor de la historia, que tú gobiernas y que tú controlas, que realmente la historia ya está escrita, que lo que nos toca hacer a nosotros es vivirla y vivirla bien. Señor, yo te pido que levantes de la gran comisión. Levanta, Señor, un pueblo que realmente ame esta iglesia local. Somos parte de tu iglesia en el mundo, de tu iglesia universal, invisible. Pero somos la gran comisión. Te pedimos que bendigas toda tu iglesia en el mundo, pero que bendigas nuestra iglesia, la gran comisión. Y que levantes en este tiempo, Señor, en cada sede, allí donde quiera que hay una sede de la gran comisión, que levantes hombres y mujeres como Juan, que amen la iglesia, que realmente estén dispuestos a sufrir por la iglesia, que tengan una visión clara de ti, del reino tuyo. Señor, por favor, levanta en medio de nuestra iglesia gente que sepa oír la voz de Dios, que sepa discernir, ver hacia el futuro, que tenga claro el tiempo que estamos viviendo. Gente que no tenga miedo, gente que se postra, no ante el emperador de turno, no ante Domiciano, no ante el virus, no ante el caos, que se postra ante ti para adorarte. Gente tocada por ti, gente que cuando sale a servir allá en su grupo, allá en su trabajo pastoral, se nota que han sido tocados por ti. Gente llena de tu espíritu, gente llena de tu poder. Señor, por favor, levanta la gran comisión como una iglesia que honre tu nombre, que glorifique tu nombre y que responda a los desafíos de estos tiempos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, de esa manera damos inicio a este tiempo. Damos inicio a esta jornada. Vamos a tener otros 7 miércoles donde vamos a ver cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Algo que debe traernos paz, luz, claridad para conocer mejor la iglesia, mejor a Cristo y para ser nosotros esas personas que tienen que enfrentar esta realidad, esta pandemia y lo que sea que venga en el futuro. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. En mi interior permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a... Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor, yo soy aquel. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.